de la Educación está en tapete esto de la forma, cómo se pretende implementar las evaluaciones del desempeño docente, de la forma, porque desde acá nosotros rechazamos firme y contundentemente decir de que nosotros estamos plenamente de acuerdo con las evaluaciones permanentes, contexto socioeconómico de los estudiantes. Tienen ¿qué señala? ¿Realmente ha atendido el Estado? ¿Nos ha atendido? ¿O el fondo es otro, no? Yo creo que no hay ninguna atención. Mire, empecemos por el séptimo punto, cambio curricular. El gobierno no se está comprometiendo a hacer ningún cambio en la currícula para que realmente la programación curricular sirva a desarrollar conocimientos técnicos, científicos, pero que sirvan al escolar en el mundo laboral. No se está comprometiendo. La alimentación escolar, que está también en el séptimo punto del pliego de reclamos, solamente han dicho que Caliwarma va a incrementar su presupuesto, pero si se tiene focalizado a nivel nacional cuántos alumnos son los que deben de recibir, ¿por qué no dice que a la totalidad le va a llegar? No lo dice. El sexto punto es homologación del pago por encargatura. Parcialmente eso se ha solucionado, de dos van una. El tercero, pago de la deuda social sin necesidad de judicializarse. No se ha cumplido, no se está cumpliendo y se está obligando que 200 millones de soles desde el 2018 se pague, pero con judicialización. Pero ya el Poder Judicial ha establecido que la forma como el gobierno se niega a pagar, argumentando el Decreto Supremo 51 del año 91, es ineficaz, no tiene validez legal constitucional y que se tiene que pagar a los profesores su deuda social. Van 2-1. El otro punto, el aumento real de sueldos pensionables equivalente a una OIT. Con la huelga se ha arrancado que empiece desde noviembre de este año porque el gobierno con el CEN del SUTEP lo consiguió para marzo del 2018. Ahora es desde noviembre, pero extrañamente con el decreto de urgencia 011 lo han liquidado solamente hasta diciembre. Pero aceptemos que en noviembre va a arrancar un aumento y la pregunta es, ¿y el proyecto de presupuesto del 2018 contemplaba que se tenía que hacer el segundo aumento, 512 soles con 50 céntimos? No se está cumpliendo, lo que quiere decir que es un aumento mentiroso. Y no han cronogramado cuánto van a aumentar hasta el 2021, que ese es el otro compromiso que hizo. Van 3-1. El otro punto, la derogatoria de la ley 3328 que obliga a que los profesores sean contratados de una manera tan vil, tan oprobiosa, tan miserable, que cuando una profesora contratada sale embarazada, ni siquiera tiene derecho a la licencia, no va a trabajar y no se le va a pagar. No tienen beneficio de la CTS, de sepelio y luto, y otros beneficios colaterales como la escolaridad, como el aguinaldo, entre otros. Entonces van 4-1. El otro punto, la modificatoria de todas las leyes antimagisteriales. En el Perú se dijo que con la nueva ley de educación, la ley de reforma magisterial, la ley de la carrera pública que se implementó durante el gobierno aprista y con la ley 29.944, en el Perú iba a haber una educación modelo y de calidad. Resultado, antes de la huelga, 150.000 maestros contratados con sueldo de 1.200 soles mensuales, 200.000 maestros nombrados con sueldos de 1.200 soles mensuales, porque esos que están en la segunda, tercera, cuarta, quinta escala tienen sueldos variables, pero hay 200.000 de los 260.000 maestros nombrados estaban con sueldos antes de la huelga de 1.200 soles. Escuelas y colegios cayéndose, más de 50.000 escuelas a nivel nacional del sector público en significación de deterioro, de los cuales solamente el 10% tenían acceso a las nuevas tecnologías de la información. Van 5-1. Sexto punto, lo más principal, porque eso es lo que el magisterio en la huelga ha reclamado.
que la educación pública no se privatice. ¿Y cómo lo están haciendo? Con las asociaciones público-privadas, y este año, el 30 de agosto, o sea, hace pocos días, el presidente PPK ha presentado el proyecto de presupuesto del 2018, donde el artículo 25B ha señalado que va a empezar la entrega de escuelas y colegios al sector privado, justamente porque todas las asociaciones públicos-privadas están exigiéndole al gobierno que cumpla con entregar el colegio, la escuela donde ellos han invertido su dinero. Por eso, ese punto serían 6-1. Si los 7 puntos del pliego de reclamo del SUTEP, solamente uno, que es la homologación de encargaturas del mismo régimen que hizo el gobierno aprista y que continuó malo y que sigue hasta hoy para pagar a las encargaturas de direcciones y jerárquicos, es el único punto que se ha solucionado. Lo del aumento en forma parcial. O sea, tienen razón los maestros en esta demanda, y sobre todo, por los maestros se está reconociendo que hay un peligro de que en el Perú se quiebre la educación gratuita y pública. No olvidemos que el año 69, cuando Velasco quiso imponer que los alumnos pagaran por cada curso jalado, hubo una protesta general en Huanta, Huamanga, Puno, Juliaca, Callao, Comas, Caraballo, en Lima, y con más de cerca de 300 detenidos, heridos, cerca de 100 escolares muertos, Velasco el 24 de junio del 69 tuvo que sacar un decreto ley para suprimir la privatización de la educación. Acá estará esperando PPK que haya más maestros muertos, que los padres se inmolen, que los escolares sean disparados por esta policía del ministro Basombrío, que cada día, como lo ha dicho acá el colega, sigan siendo números, sigan siendo cifras de muertos. Esperamos rectificación de este gobierno. Bien, es importante tener que en todo caso enfocar y analizar. Obviamente este proceso de la privatización en nuestro país no es de ahora. Fujimori saca un decreto supremo, la 056, y obviamente ahí claramente dice entregar al privado. Y ahí tenemos que ir viendo también de que en el 2014 del gobierno de Ollanta Humala saca esta ley, la 30.167. Y a nivel nacional tenemos que decir de que está, o sea, si no lo han implementado, pero está expedito ahí para que 301 instituciones educativas públicas pasen a través de las asociaciones público-privadas la administración y la explotación del servicio. Y en la región de Puno son 8 instituciones educativas y los colegios más grandes. O sea, no están viendo ahí la situación de que sean pues escuelitas o centros educativos con 30 alumnos, con 2, 3 profesores. No, no, no. Son centros educativos como el José Carlos Mariátegui de Hilare, que tiene más de 1000 alumnos y más de 100 profesores. Está el Colegio María Auxiliadora, que tiene también más de 1000 alumnos, más de 100 profesores. El Pedro Vilcapasa de Azángaro. Está también 5 instituciones educativas de San Román, Juliaca. Esta huelga ha permitido en todo caso de que eso se vaya esclareciendo y la opinión pública y el pueblo vaya en todo caso abriendo los ojos, tomando conciencia, y esperemos que esto en todo caso se vaya encaminando con mayor firmeza, consistencia, y se siga en todo caso saliendo en defensa de la gratuita enseñanza, de la educación pública y gratuita. Pero hay otro punto, ¿no? Mi estimado profesor Mauricio, de que el Estado no pudo quebrar la huelga. Primero dijeron que la huelga era ilegal, que improcedente, que se venían los descuentos, procesos administrativos, levantamientos de huelga. Después dijeron que eran los terroristas, los extremistas, los tales, los cuales no pudieron. Pero en estas 2 últimas semanas salieron con otra cantaleta, ¿no? Decir que los profesores no quieren ser evaluados. Esto a nivel nacional también nos imaginamos que ha habido fuerte debate, sobre todo en las bases,
y una contradicción con los padres de familia mismos, ¿no? Los padres de familia decían, pero ¿por qué? Seguramente pues son, y así, expresándose, discúlpenme, pero decían, esos burros no quieren evaluarse, ¿a qué tienen miedo a las evaluaciones? Si ya les aumentaron ya. Entonces, el Estado ha utilizado ciertas artimañas para poder, en este caso, tener una situación de contradicción con los padres de familia, enfrentamiento con los padres de familia, y es necesario, en todo caso, esclarecer y ver, ¿no? O sea, cuál es, en todo caso, el trasfondo de estas evaluaciones consideradas punitivas también, ¿no? Mire, en el país hay que decirle a los padres de familia, a los mismos maestros, que como acá, durante el fujimorismo, se han eliminado ciertos cursos en la currícula de institutos pedagógicos, de las universidades y de la misma formación de los escolares, que ha traído como consecuencia que no se conozca mucho la historia. Y yo quisiera, por intermedio de este espacio que nos brindan acá en Puno, decirle a los padres de familia lo siguiente. En la década del 60, el magisterio organizado y con sindicatos, casi con 6 sindicatos existentes en la década del 60, en el gobierno del presidente Belaúnde, en su primer gobierno, se consiguió la ley 15215. En esa ley hubo un capítulo especial de evaluación que los profesores aceptaron en la década del 60. Eso trajo consigo un reglamento donde se estableció más de 100 criterios para evaluar a los profesores, tanto en su acceso, en su permanencia, y para sancionarlos por el incumplimiento de los criterios que ahí se establecían. Eso fue en los años 60. O sea, los maestros, desde los años 60, siempre hemos luchado por la evaluación, pero nunca ahí se había puesto como ahora, que con las evaluaciones iban a despedir a los maestros. O sea, las evaluaciones siempre han estado desde las décadas del 60. Desde la formación del magisterio. Cuando nos hemos organizado como sindicato, luego que el presidente Odría ilegalizara a los sindicatos y obligó a que se formen asociaciones de profesionales, etcétera, el magisterio siempre peleó. En la década del 70, cuando se constituye el SUTEP, de igual manera, tanto así que el año 84 hay una huelga nacional en todo el país del SUTEP, y ahí se consigue la ley 24029, que estableció, entre otros puntos, un régimen evaluativo para los profesores que contenía 3 aspectos: antecedentes profesionales, desempeño laboral y meritocracia. Esos 3 aspectos implicaban, conforme salió en el reglamento, alrededor de cerca de 50 criterios para evaluar al maestro. Y lo paradójico es que los maestros conseguimos esa ley. Hubo discrepancias, todo dentro del magisterio, pero por esa huelga se consiguió la ley. Segundo elemento que permite decir que el gobierno actual miente al decir que los maestros tenemos miedo a la evaluación. Con nuestras huelgas hemos conseguido que haya leyes del profesorado y dentro de ellos régimen evaluativo. Pero ya en la década del 90, cuando ingresa el gobierno de Fujimori y empeña al Perú en todos los planos, no solo en lo económico, en lo social, en lo pensionario, a los sistemas de control económico, financiero del mundo, o sea, al imperialismo, ahí se trastoca todo. Primero, sacan el decreto supremo 05191 de la PCM, donde congelan los ascensos de niveles, donde nos eliminan el pago del 30% por preparación de clase, y adicionalmente al Perú le hacen entregar todos sus recursos naturales a los países y corporaciones multinacionales. Y desde ahí luego rematan en la última 15 o 20 años, rematan entregando la educación a la voracidad de estas empresas extranjeras vía las asociaciones público-privadas, porque no hay que olvidar que el año 2012, ya durante el 2007, con el gobierno aprista de Alan García, sale el decreto legislativo 1012 que por primera vez establece las asociaciones públicos-privadas, con el cuento de que el Estado no tenía dinero, no tenía fondos, y el 2007 el Perú tenía plata hasta por doquier, y sin embargo, por razones ideológicas, por el compromiso que había con Estados Unidos, con el acuerdo comercial que produjo la matanza de Bagua el año 2007, y donde encarcelaron a Pizango y a todos los dirigentes aguajún y de las comunidades amazónicas,
salen las asociaciones público-privadas. Lamentablemente, ahí no se vio bien este proceso. Solo el SUTEP denunció que se sentaba bases para la privatización de la educación. Y hoy, aprovechándose de las leyes 29.062 y 29.944 y su reciente modificatoria, la 3541, han formalizado más la entrega de esas escuelas y colegios. ¿Bajo qué forma? Teniendo profesores baratos. Hemos dicho, 150.000 profesores antes de la huelga contratados ganaban 1.200 soles. Ese era el sueño, pues, de las asociaciones público-privadas, tener escuelas con profesores baratos. Eso es otra de las demandas del SUTEP. O sea, que no haya profesores con sueldos recontra de hambre o miserables. Por eso es que también se está bregando. Pero yo quisiera también decirle a nuestros televidentes lo siguiente. En lo de evaluación, entonces, es falso que el magisterio se oponga. Y segundo, este gobierno en el mes de marzo sacó el régimen de las rúbricas como parte de la evaluación de desempeño, y eso que en marzo lo sacó, ahora en agosto, en plena huelga, lo ha modificado. En menos de un año ha modificado el trabajo para evaluar a los profesores a través de las famosas rúbricas. Y nos preguntamos, porque nosotros hemos pedido a la ministra de Educación, Marilú Marte, que nos indique en qué lugar del país, en qué escuela, en qué colegios se ha implementado en forma experimental este modelo de las rúbricas. Y no hay, hasta el día de hoy no contesta. Lo que quiere decir que este gobierno está queriendo hacer solamente la evaluación de desempeño para despedir a los maestros, para tener profesores sin estabilidad laboral. Eso es por eso la demanda de los profesores. Evaluación sí, despidos no. Y finalmente en esta parte, estimados televidentes, un punto principal. Investigaciones internacionales en materia de evaluación de desempeño han dicho con claridad que este método de las rúbricas, que se ha aplicado ya en México, que se está continuando en Chile, no funcionan para medir el desempeño docente de un profesor. O algún padre de familia cree que evaluándole al profesor en 45 o 60 minutos de clase en todo un año escolar de un solo día, ya podemos decir que ese profesor tiene un mal desempeño. Por eso también el método de las rúbricas tiene una inconsistencia significativa. Imaginemos que un profesor de inicial, un profesor de primaria o de secundaria, en todo el año evalúe solamente una sola vez al chico, al escolar, al estudiante, y le diga al padre de familia: señor, su hijo está desaprobado. Con una sola evaluación, ¿qué va a decir el padre? Va a reaccionar de una manera no correcta. ¿Cómo a un maestro se le pretende que con estas rúbricas, una sola sesión de todo un año escolar, le digan: profesor, usted está jalado? Por eso decimos que si se va a hacer la evaluación, tenemos dos caminos. O volvemos a los criterios de la década del 60 en la 15215 de la ley del profesorado, o volvemos a la evaluación conforme está en la 24029, que de una manera impune, pero que está apelada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la ley 24029 los maestros conseguimos. Pero definitivamente lo que no puede pasar es que haya evaluación con despido. Evaluación sí, despidos no, eso es lo que pide el maestro. Claro que sí. Entonces, tenemos que, y desde ya estamos muy agradecidos, profesor Mauricio, porque la verdad que se ha abierto debate, ¿eh? Se ha abierto debate en todo campo. Los mismos padres de familia, los estudiantes y los profesores también, muchos de los casos desconocían qué eran las rúbricas, y ahora hay una claridad. Entonces, lo que el Ministerio de Educación ve es que no quiere dar su brazo a torcer, porque eso ha sido la palabra de la ministra, y también gran parte de los fujimoristas. El señor Becerril ha dicho: las evaluaciones quedan tal cual está y no se mueve. Entonces, se tiene que dar un reimpulso de la lucha para cambiar la forma de las evaluaciones que se estarían pretendiendo aplicar
y despedir trabajadores por los honores? Me parece que el gobierno debe de hacer dos cosas, ¿no? La líder del partido Fuerza Popular dijo: si usted es incapaz como gobierno de solucionar los problemas de los maestros y de la huelga, ofrezco a mi bancada y le damos facultades legislativas. PPK, sus parlamentarios, no han querido. O sea, lo que quieren es despedir a los maestros. Segundo, pero el propio Parlamento, visto que no se soluciona la huelga de los maestros, y si realmente ellos dicen que están con los niños, se preocupan por la educación, entonces ellos pueden tranquilamente sacar una ley bien sencilla, bien concreta, bien puntual, y desde acá, desde Puno, les invitamos. Cuando se asesinaron en Bagua a los campesinos amazónicos, ¿qué sucedió? Se derogó todos los decretos legislativos que motivaron la protesta. Primer artículo: deróguese los decretos legislativos tal, tal, tal. Y segundo, restitúyase las leyes tal, tal, que beneficiaban a los campesinos. Igualito nosotros emplazamos, y desde Puno le hicimos a la clase política, al Poder Ejecutivo también. 2 artículos, y si no tienen los técnicos, nosotros mañana mismo les entregamos el proyecto con la exposición de motivos. Artículo 1. Deróguese la ley 28.044, la ley 29.944, la modificatoria ley 3541, la ley CAS de los docentes contratados, artículo 1. Y artículo 2, restitúyase la vigencia de la ley 24.029, ley del profesorado. Y con eso yo estoy seguro que los maestros el día martes, si es que el lunes se aprueba, porque se supone que hay mayoría en ese Parlamento, retornamos a las aulas. Les damos ese reto al fujimorismo, a PPK y a todas las fuerzas políticas, incluyendo a la falsa izquierda de Nuevo Perú y Frente Amplio, que solamente se dedican, pese a que son parlamentarios, a solidarizarse con los maestros. No, queremos que presenten proyectos, pero como piden los maestros. Ellos lo único que están haciendo es dorar la píldora, y eso no puede ser. Y no sé si es que en esta parte me permite esta estación televisora lo siguiente. Claro que sí. Miren, ve, siempre se está diciendo que no hay dinero en el país, y sin embargo a los policías y militares este año, del presupuesto que el año 2016 aprobaron en el Parlamento Nacional, les han incrementado su presupuesto en alrededor de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares entre el presupuesto que es el PIA al día del discurso de PPK en el Parlamento el 28 de julio. Y a educación le han reducido casi 1.000 millones de dólares del presupuesto que aprobó el Parlamento el 2016 para ejecutarse el 2017. Si hubieran dejado ese presupuesto, y si los maestros empezamos nuestra huelga el 12 de julio, con esos 1.000 millones de dólares que han reducido de presupuesto, ya hubieran solucionado la huelga magisterial. Por eso es una farsa cuando la clase política, los partidos dicen que acá ellos se preocupan por los niños, que se puede perder el año escolar, cuando esa es otra mentira. El año 78, el año 79 y el año 91, las 3 huelgas principales del magisterio duraron entre 80 a 115 días y nunca hubo pérdida de clases. Nunca se perdió el año escolar. Siempre los maestros conscientemente hemos sabido hacer recuperación de clases, y no como pretende ahora esta ministra, que está obligando a la fuerza, como si fueran sus mayordomos, sus empleados, sus pajes, sus pongos, a los gobernadores regionales. Triste papel de muchos gobernadores regionales que se creen pajes, se creen pongos de la ministra de Educación fascista, Marilú Martins. Bien. Para los que sintonizan el programa, estamos con el profesor Mauricio Quirós. Él es maestro intelectual de Lima y pertenece, pues, en este caso a la Comisión Magisterial Germán Caro Ríos. Y ya para ir concluyendo, porque tenemos también responsabilidades, y desde ya pidiendo disculpas a nuestros televidentes porque
programa es hasta las 10 de la mañana, pero por esta vez pedimos las disculpas del caso, vamos a recortar el programa, pero ya entrando a la parte final. Obviamente hay un desgaste del Magisterio Nacional, no sabemos, el día de hoy seguramente dirán nuestros dirigentes del Comité Nacional de Lucha cómo proseguir con la huelga y sobre todo, ¿no? O sea, más adelante, porque la interpelación, si bien es cierto, va a ser el 8 de septiembre, pero la censura podría ser recién, probablemente el 14, 15 de septiembre. ¿Cómo encaminar ahora la cuestión legal, la situación, en este caso, de no permitir que se siga implementando todas estas políticas? Tiene que armarse estrategias de lucha. Claro, una salida a esta huelga que ya tiene ciertas victorias, de los 7 puntos hay 2, uno a medias y uno casi totalmente, que se ha conseguido. Segundo, se ha puesto en el debate que este Estado miente porque no ha presupuestado el PBI conforme decía el Acuerdo Nacional de que cada año se iba a incrementar en 0.25% del PBI para educación, y ahora estamos debajo de Bolivia, inclusive nuestro hermano país dirigido por Evo Morales. La única forma de salir hacia adelante de una manera progresiva es que cada, en este caso, gremio magisterial regional establezca un diálogo paritario con sus consejos regionales y con ellos haga un compromiso, con ellos haga un pacto por la educación, porque son los únicos donde el fascismo de este gobierno y del Parlamento todavía no entra, no ingresa, porque hemos visto que casi buena parte de los consejos regionales han tenido una actitud democrática de apoyar la huelga, inclusive como en el caso de Puno, al cual saluda este Consejo Regional, de darle legitimidad a la protesta de los maestros. Una segunda salida, que eso es propio de los maestros, es que tienen que refundar el sindicato y con los superregionales que tienen ROS, tienen que formar la central de los maestros peruanos como SUTE nacional, pero no ya en el logo que tiene el Sender SUTE, porque estos miserables han inclusive ya patentado en Indecopi el emblema del SUTEP que hizo el maestro Germán Caro Ríos antes de su muerte el año 71, y que es el emblema del SUTEP. Pero adicionalmente a eso, si no se hace la denuncia a este Estado por haber violado la libertad sindical, entonces también no va a haber un cumplimiento efectivo de que las luchas sindicales no pueden ser menoscabadas por los estados patrones que se niegan a dialogar con los representantes sindicales. Y una última ya tiene que ver, creo que en esta salida de la huelga, es de que el primer día de clases no debe de hacerse clases cuando los maestros retornen. Ese día, padre de familia más maestro, escuela por escuela, colegio por colegio, deben de hacer una asamblea general de padres y maestros con sus directores, subdirectores, donde se explique el tema de esta huelga, donde se explique cómo este gobierno está privatizando ya la educación, donde se explique por qué PPK en el presupuesto del 2018 se ha comprometido a entregar escuelas y colegios al sector privado. Y creo que solo así, con cada una de esas medidas, puede salirse hacia un escenario positivo para los maestros, para la educación y para el país. No olvidando que si se baja la lucha, va a ser derrota de los maestros. No olvidemos, por eso reitero siempre la experiencia del 69. Cuando hubo peligro de la educación gratuita, salieron a las calles no solo los profesores, salieron los mismos escolares, los padres de familia y el pueblo. No olvidemos que en Ayacucho el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Ayacucho lideró esa protesta contra el gobierno del general Velasco, que había anulado la educación gratuita, y cuando los padres, profesores, escolares, más población en general con su Frente de Defensa salieron a defenderla, Velasco tuvo que derogar
de forma solapada el mismo día que promulgó su denominada ley de reforma agraria, con la ley de reforma agraria, en el General Horario 24 de junio del 69 salió otro decreto ley, donde se derogaba la privatización de la educación, sino que ahí ¿qué fue? Hubo más de un centenar de escolares muertos, más de 300 heridos, más de 300 encarcelados solo en Huanta, porque a nivel nacional fueron como 3.000, y varios catedráticos universitarios también sufrieron cárcel en el penal del CEPA, que ahora ya no existe, ¿no? Por eso, si hay esa salida, reitero, comisiones paritarias con los gobiernos regionales, asambleas masivas con los padres de familia el primer día que se retorne a clase, y de igual manera denuncia al Perú, al Estado peruano, ante la Organización Internacional del Trabajo, y cuarto, con los SUTE regionales constituir el SUTE nacional bajo la dirección de los SUTE regionales. Y aquí también, estimado colega Tito, claro, nosotros desde la Comisión Magisterial tenemos a los profesionales. Ayer hemos estado también en San Marcos, en el momento que hemos estado acá, justamente exponiendo sobre parte de los temas que el día de hoy hemos dialogado aquí con ustedes, y también ofrecemos nuestro apoyo de clase a los maestros que están en esta huelga y que necesitan, en el tema de la refundación, agilizar las cosas para negar, ¿no?, a este gobierno su posición fascista de negativa de diálogo con maestros que no tengan legitimidad, aunque eso, reitero, la Constitución garantiza a sindicalizados y no sindicalizados, bajo el amparo del artículo 2 del derecho a la petición, a tratar los problemas que pueda plantear el magisterio, como lo han impuesto en su pliego de reclamos. Bien, estuvo con nosotros el profesor Mauricio Quirós, integrante de la Comisión Magisterial Germán Caro Ríos, y desde ya estamos muy agradecidos, ¿eh? Estamos seguros de que ha esclarecido el panorama muchísimo, y ojalá en una próxima oportunidad lo tengamos también en Lima, seguramente en eventos nacionales. Estaremos tratando también de arrancarle pues algunas opiniones al profesor Mauricio Quirós. Profesor Mauricio, muchas gracias. Buenos días. Bien, entonces con esto nos despedimos hasta el próximo sábado. Y bueno, el día de hoy seguramente va a haber novedades. La Asamblea Regional del SUTEP es en la ciudad de Juliaca, desde ya los dirigentes tienen que ir trasladándose. Nosotros también nos vamos corriendo a la Asamblea Regional del SUTEP con las 13 provincias más la base sectorial de Crucero. Con las disculpas del caso, hasta el próximo sábado. Sierra y selva, los maestros firmes van, los mejores luchadores del campo y la ciudad, los mejores luchadores del campo y la ciudad. Ni el hambre ni la fatiga nos harán desfallecer, seguiremos adelante sin jamás retroceder, seguiremos adelante sin jamás retroceder. Las banderas de combate muchas glorias nos darán, de valientes utepistas en la lucha triunfarán, de valientes utepistas en la lucha triunfarán.
las armas a esgrimir, la verdad y la justicia son las armas a esgrimir. Los hermanos que cayeron en la lucha sindical, con su sangre escribieron consecuencia y lealtad. Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad. Los cobardes que traicionan nuestra causa sindical, al final de la contienda su vergüenza arrugan.